o es por radio, o es por satélite, o es por par de cobre. Hoy día tenemos todas esas posibilidades para poder generar infraestructuras sobre las cuales un operador establezca el primer nivel de servicios. De hecho, en otras partes del mundo hay operadores que solamente se dedican a facilitar este tipo de infraestructura. O sea, en otras palabras, el medio físico. Esto es la fibra óptica, esto es el satélite, esto es el par de cobre, etc. Después de esta primera capa de infraestructura tenemos una segunda capa que viene a ser la de arquitectura. O sea, ya aquí ya no hay un medio físico, lo que tenemos es más bien una estructura de red sobre la cual yo voy a desarrollar los siguientes servicios. Y aquí es muy interesante porque aquí viene toda la evolución tecnológica. Entonces aquí ya estamos hablando de esas famosas redes de nueva generación, como por ejemplo, al lado de las que ya conocíamos, como la ATM o las móviles, surgen por ejemplo las famosas las del GPON, que son infraestructuras y estructuras de red que están más vinculadas con la transmisión de datos y paquetes, que te permiten justamente utilizar de una manera mucho más eficiente este tipo de servicios. Hasta aquí, como bien dice la lámina, es la parte de lo que se conocería como red. Y es lo que justamente, hasta cierto punto, está en las manos de los tradicionales operadores de telecomunicaciones. Vamos a llamarlos las empresas de telecomunicaciones, las telefónicas. A partir de la siguiente capa, que son las de servicios, de aplicaciones y de contenidos, quienes controlan hasta cierto punto, desde el punto de vista de este fenómeno de la neutralidad de red, la prestación de estos servicios son los usuarios. Considerando además que la lógica de estas nuevas redes que están basadas en protocolos IP es que finalmente, como además había estado desarrollado el Internet, el control esté en el usuario final. O sea, Internet ha crecido justamente porque los usuarios finales tienen la posibilidad de acceder de manera sencilla y hasta cierto punto son los que crean sus aplicativos. Entonces, los servicios, las aplicaciones y los contenidos se supone que están en control de los usuarios, y lo más interesante, no necesariamente tienen que estar vinculados con la persona o con el agente que en este caso tenía las infraestructuras y las arquitecturas. O sea, podemos discriminar agentes, y es un poco también lo que hasta cierto punto plantea este asunto de la neutralidad de red. Por decirles, yo podría tener una empresa de telecomunicaciones que solamente permita alquilar el medio físico, y una empresa distinta a ella que preste los otros servicios, aplicaciones web, aplicaciones de telefonía o eventualmente servicios propiamente. O sea, es diferente la situación, ya hemos cortado hasta cierto punto esa verticalización y hoy día hay más agentes que están compitiendo. ¿Qué cosa es esto de la NGNE? O sea, las redes de nueva generación lo que te dicen es, la regulación que tú habías utilizado en los años anteriores ya no te sirve. Porque tú hablabas de un escenario en el cual era un solo agente el que tenía el control de todos los medios, el medio físico, los aplicativos, la infraestructura, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la infraestructura en sí misma y la tecnología todavía no te permitía llegar a una discriminación de cada una de estas capas. Hoy día, gracias al hecho de que estas redes te permiten y se comunican básicamente a través del protocolo IP, lo que te dicen es, tenemos que establecer una regulación que te permita discriminar y que eventualmente vaya hacia una estructura más horizontal. Entonces, obviamente, estamos en un mercado, como el caso del Perú, que supuestamente está en competencia, en donde ya no estoy, en donde mis inversiones y en donde mi foco de negocio ya no va a ser más la red que existe, sino que voy a tener que ir hacia nuevas inversiones. Y eso es importante, porque sobre lo que ya existe ya no voy a tener que hacer mucho. Va a tener que haber una migración hacia las nuevas redes de nueva generación, ¿no? El despliegue de redes de nueva generación representa entonces uno de los mayores retos. Hay una migración de un mercado vertical a un mercado horizontal que de alguna manera implica también que todos los tipos de servicios se hacen a través de este nuevo protocolo que es el IP. Y esto es un poco la situación. Antes teníamos este tipo de estructuras, como ustedes ven, verticales. Lo que vamos a tener en el futuro son justamente estas nuevas redes. Una única gran plataforma sobre la cual yo puedo cortar servicios y agentes. Y es básicamente lo que propone o lo que promueve esta gran discusión de la neutralidad de red. Ahora bien, toda esta historia de la neutralidad de red tiene que ver con un concepto básico de telecomunicaciones que es el famoso tema de las capas OSI. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar. Pero las capas OSI están vinculadas también a los mercados de datos, de transmisión de datos. Lo que te plantea es que tú puedes definir servicios en función a capas. Y es un poco lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Una primera capa física,
una segunda de prestaciones, una segunda de transporte, etc. Lo interesante del modelo de las capas OSI es lo que se plantea acá. Yo he hecho esta lámina en función a esa primera anterior, y es un poco otra vez entender dónde es que se establece la discusión. Si consideramos que solamente el usuario tiene en sus manos el control de este tipo de aplicaciones, los contenidos y lo que vienen a ser las aplicaciones y servicios, y que los operadores solamente tienen control sobre este tipo de servicios, o sea, la infraestructura física, lo que te dicen estos señores de la neutralidad de la red, o en todo caso este principio, es que es aquí donde debería ser neutral el asunto, en lo que viene a ser la arquitectura. Por eso es que es técnicamente neutral. Los usuarios controlan la parte que le corresponde a los servicios, los operadores controlan solamente la parte física, y lo que viene a ser la forma como yo dispongo de los servicios, es decir, la arquitectura, tendría que ser neutral. Neutral en el sentido, como bien dice ahí, de que de alguna manera no exista ningún tipo de tratamiento especial en función al tipo de aplicación que yo quiera utilizar o bajar o difundir, o eventualmente la tecnología que yo utilice. Como ya había mencionado anteriormente, este asunto ha sido importante sobre todo para el caso americano, porque la gran discusión que se da allí, asumamos que estamos en este escenario, es que los servicios han migrado a una situación en la cual ya tenemos operadores que, aún no teniendo parte física de la prestación del servicio, sí pueden crear aplicaciones, que son los famosos ISPs, o proveedores de servicios de Internet. Estos señores, proveedores de servicios de Internet, podían dar servicio de acceso sin tener una parte física, como decíamos. Lo que también hacían, por otro lado, los señores que sí tenían parte física, pero que evidentemente estaban hasta cierto punto compitiendo con alguien que no tenía ese recurso. La discusión surge justamente a raíz de que se trata de entender a qué tipo de tratamiento le tendríamos que dar a este asunto del acceso a Internet. Entonces, vamos a terminar. Ok, entonces, la discusión era justamente esa. El servicio de acceso a Internet tiene que ser tratado bajo la lógica de un operador tradicional que posee la estructura física, eso es lo que decían los amigos incumbentes, o sea, los operadores de telecomunicaciones, o más bien a estos ISPs hay que darles un tratamiento especial. Esto es, no tienen ningún tipo de cargas vinculadas a las operadoras tradicionales. El problema se resuelve cuando en los Estados Unidos deciden establecer que la regulación que se les aplica a estos señores llamados ISPs o proveedores de acceso a Internet no tienen obligaciones de una operadora tradicional, de un common carrier, y sí más bien tienen servicios de lo que se conoce como servicios de acceso a Internet o servicios de valor añadido. Ese es el punto de quiebre en esta historia. Como tengo un agente que hoy día lucra y genera ingresos utilizando una infraestructura física que le pertenece a un agente X, que simplemente lo hace en función a un alquiler, en este caso, o a una interconexión, y al otro lado tengo a un agente que eventualmente no tiene que pagar cargas al Estado, que sí paga a este primer agente que tiene infraestructura física y que al mismo tiempo genera ingresos, o sea, evidentemente hay uno que está maximizando respecto del otro que no. El problema obviamente se agrava porque los Estados Unidos decide promover hasta cierto punto la innovación, entre comillas, de estos nuevos agentes que prestan servicios y aplicativos basados más en el usuario que en un medio físico meramente, lo que evidentemente hace que las empresas operadoras generen lobbies en contra de esta historia. Se generan dos universos. El universo es lo que viene a ser los aperturistas, los que están a favor de la neutralidad de la red y en verdad entienden al Internet como una infraestructura que es de todos y para todos, y que hay que defender, por lo tanto no hay que limitarla desde ningún punto de vista. Y surgen del otro lado los más bien llamados convergentes, que son los que están en contra de este principio y entienden que es importante que la infraestructura tenga un principio de propiedad. Porque claro, si decimos que Internet es un bien común, una suerte de infraestructura que les pertenece a todos, ¿quién se encarga de que ese bien común esté en buenas condiciones? ¿Quién invierte? Porque obviamente esos señores que prestan servicios aplicativos y acceso a Internet no invierten nada, simplemente lucran en base a un interés de mercado puro, no tienen ningún tipo de prestación con el Estado. Esa gran discusión que se hacen de este lado los convergentes, que son básicamente los operadores de telecomunicaciones, las lleva a plantear la siguiente situación. Si nosotros dejamos que esta gran infraestructura de telecomunicaciones que hoy día es Internet de alguna manera se regule o se deje llevar por una libertad absoluta en la cual prima la innovación puesta en el usuario final, que es el que establece la aplicación o los servicios, lo que vamos a tener es la tragedia de los comunes, porque lo que es de todos es de nadie.